las embajadas pusimos nuestros coches, conducía el mío particular, y fuimos haciendo convoyes hacia el puerto para sacarlos. Pero teníamos suficientes coches, tuvimos que hacer varios viajes. Que al primer viaje no había gente en la carretera y tal, al segundo viaje ya había más gente, al tercer viaje ya había amenazas, al cuarto viaje ya había una tensión tremenda, pero los sacamos ahí y fueron 300 personas, que muchos eran niños. España tiene una tradición de no cerrar sus embajadas, salvo en Libia, por ejemplo, que ya una situación de guerra abierta muy incontrolada, alguna otra ocasión. En Kinshasa no cerramos nuestra embajada. Durante la guerra, en Japón, con el accidente nuclear de Fukushima, no cerramos la embajada. Y bueno, los japoneses este tipo de cosas no las olvidan. Les invitaron a tomar el té. Nadie toma el té con el emperador y la emperatriz. No es una cosa normal. Empiezas de cero cada 3-4 años, cambiar de cuenta corriente, de teléfono, vender tu coche, que eso afecta mucho a la familia. La evacuación de agosto del 2021 a Afganistán, con los talibanes que entraron en Kabul, son esas imágenes terribles de la gente colgada de los aviones y cayéndose y tal, y teníamos ahí españoles, había familias también mixtas, había afganos que habían trabajado para España, y Gabriel Ferrán dijo una cosa: yo seré el último en subirme al avión. Y hicimos una operación conjunta liderada por España, porque pusimos los medios económicos, evacuamos esto a belgas, polacos, mexicanos, salvadoreños, colombianos, españoles. Subieron al avión, ellos, motu propio, de repente empezaron a cantar, empezando por los polacos, que viva España. Vivencias, 2 guerras civiles, una epidemia de ébola, 3 epidemias de cólera. Yo digo que África es la verdadera escuela diplomática. Una de las cosas que me han preguntado muchas veces es, bueno, ¿y teníais miedo? No teníamos tiempo para tener miedo. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a un episodio o podcast o capítulo, como queráis llamarlo, os lo dejo para vosotros. Estamos súper contentos y muy emocionados. Tenemos un súper invitado hoy que seguro que os va a gustar, Carlos Abella y de Aristegui. Carlos, ¿qué tal? Encantado, Edgar, y gracias por la invitación. A ti, por venir, siempre. Estamos muy contentos de tenerte. Carlos es embajador de España, ha sido embajador en Ecuador, ha tenido cargos en el Congo, en Croacia, en Rusia, en Japón. Tengo que mirar la chuleta porque son muchos. Actualmente trabaja como embajador especial para las cumbres iberoamericanas y también ha sido, por ejemplo, director general en Relaciones Internacionales en el Ministerio del Interior. En el capítulo de hoy, Carlos, supongo que la gente querrá saber de manera más cercana el cargo que ocupa un embajador, qué significa ser embajador. Nosotros desde aquí queremos desmitificar un poco también la imagen que está de los embajadores en sus reuniones tomando cócteles y Ferrero Rocher, como decíamos antes, y queremos hacer saber a la gente un poco pues las funciones que tenéis y acercar un poco, hacer más cercano vuestro puesto a la gente que nos vaya a ver. Así que si quieres, después de esta presentación, podríamos empezar un poco contando qué es ser embajador y cómo se accede a este puesto. Bueno, pues ¿qué es ser embajador? Antes es diplomático, se es cocinero antes que fraile, según esa expresión, ¿no? Y entonces lo primero que hay que decir es que efectivamente esa imagen de los anuncios, de los Ferrero Rocher, no sé si había uno de una cerveza también, esto en un jardín estupendo, todo lo demás, eso falsea en realidad lo que es la función, ¿no? Un diplomático es un técnico, es un especialista en derecho internacional, en relaciones internacionales, en derecho internacional público, privado. También es un analista político, es un analista económico, social, cultural, es un gestor, es muchas cosas a la vez. Muchas veces digo que, y además en distintos cargos, con distintas responsabilidades, se puede ser llevar cuestiones políticas, como consejero político de una embajada, o consejero cultural, o llevar temas de cooperación al desarrollo en algunos lugares. Es decir, en cada sitio es distinto también la función y hay que adaptarla al país, con lo cual en realidad se es una especie de ser que se va reencarnando en distintos papeles y por lo tanto un especialista pero al mismo tiempo con un amplio espectro de especialidades. Y si quieres, más me he hecho preguntas y para verlo brevemente, ¿cómo se convierte uno en diplomático, ¿no? Luego Sí, ya con el tiempo, así, con un cursus honorum, como decían los romanos, pues en embajador, que cada cosa a su tiempo. Pero el acceso, hay que hacer unas oposiciones a la carrera diplomática. Este año se han convocado, la última convocatoria, 30 plazas, y hay 2 condiciones básicas fundamentales, que son tener nacionalidad española y tener un título superior, una licenciatura, ingeniería, arquitectura. Generalmente la mayor parte de los diplomáticos han estudiado Derecho
o empresariales, económicas, porque cubre gran parte del temario, como vamos a ver después, lo mencionaremos después, pero también tenemos doctores en medicina, tenemos también historiadores, filólogos, en fin, una amplia diversidad de personas que acceden a la carrera examinándose. En la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores hay una pestaña que dice Escuela Diplomática y ahí está la convocatoria de la información, ¿no? Sí, eso está abierto a todo el mundo, cualquiera que quieras. Cualquiera que quiera, con estas dos condiciones básicas. Entonces hay unos exámenes de acceso, que es la oposición, y luego está el curso de Escuela Diplomática, que es formativo, también es selectivo, pero generalmente si se ha conseguido pasar la oposición, que es el gran obstáculo, el gran escollo, luego en la Escuela Diplomática, quien haya sido capaz de ir ahí, pues también es capaz de hacer el curso formativo de la Escuela Diplomática. Y bueno, lo importante son los exámenes, para decirlos muy brevemente. El primero es un test de cultura general, son 105 preguntas a responder en 135 minutos, y son preguntas que sobre todo sobre el temario, pero sobre historia, sobre arquitectura, filosofía, relaciones internacionales, cualquier cuestión. Y luego el segundo ejercicio es el de idiomas. Inglés y francés son los obligatorios. Hay una parte escrita, durante 2 horas en cada idioma se lee se presenta un texto de cualquier asunto de actualidad internacional, vale, político, económica, en fin, como decía antes, y hay que hacer un resumen, una exposición, y luego se es convocado por el tribunal para leer ese ejercicio y exponer 2 temas al azar, sacados por sorteo, uno en inglés, otro en francés, sobre esa actualidad, pero cualquier tema, puede ser cualquier tema que por supuesto no tiene que ver con el ejercicio escrito que se ha hecho. El tercer ejercicio es un ensayo en español, con una parte escrita, un resumen que se hace de esos temas de política internacional, actualidad, derecho internacional, en fin, economía, temas sociales, eso determinado por el tribunal. Esa es la primera parte escrita que se saca del sobre y se lee ante el tribunal, y luego hay 30 minutos de una especie de entrevista, que es una entrevista no sobre uno, sino sobre cualquier tema de actualidad internacional en ese ámbito que se ha sacado. Y luego, finalmente, el más temido, la prueba reina, como diríamos en ciclismo, son los temas. Entonces ahí hay una hora y se expone, son 4 grupos de temas y hay 15 minutos para exponer cada uno. ¿Se hace todas estas pruebas el mismo día? No, es a lo largo de meses. Vale, porque además, cuando yo me examiné, eran 15 plazas, y los años anteriores de 15 se habían cubierto 13 y luego 14, mi año finalmente se cubrieron 15, y llegamos a un cuerpo opositor de unos 500 y pico. Y entonces esto, pues claro, es a lo largo de muchos meses, y son eliminatorios, cada examen es eliminatorio. Si se cae en el test, no se pasa al segundo examen, que es el de idiomas. Si se cae en idiomas, no se pasa al examen de escrito. Y como decía, el último es el de los temas. El primer bloque es Derecho Internacional Público, Privado, Derecho Consular, Derecho Administrativo, Derecho Mercantil. El segundo grupo es el de Sistemas Políticos Internacionales, Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y Unión Europea. El tercero es el de Economía General, Economía Española, y luego Economía Internacional también. Y finalmente el cuarto, que es el más bonito, a mi modo de ver, que es Historia Moderna y Contemporánea, tanto de España como universal. Y esos son los temas. En mi época había un quinto ejercicio que era práctico, de derecho, que eran 2 ejercicios, uno de derecho diplomático y otro de derecho consular, pero en este momento no existe. Básicamente ha sido el mismo esquema, se han cambiado de orden los ejercicios, vale, y se ha eliminado este último, que puede volver en los siguientes años. Como decía antes, lo mejor es ver la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores y la pestaña de Escuela Diplomática. Bueno, pues la gente ahora podrá saber un poco cómo, aparte de poderse meter en la página y verlo por ella misma, explicado por un embajador, cuál es el proceso para entrar en la diplomacia española, que primero es diplomático y luego embajador. Sí, eventualmente, y si se llega, hay 2 cosas. Ese embajador de escalafón, hay un escalafón. Yo digo que los diplomáticos somos... yo estuve en Interior como director general de Relaciones Internacionales y Extranjería, como decías, y trabajaba muchísimo en mi dirección general. Pues la mayor parte de los miembros, de sus integrantes, eran policías y guardias civiles. Y entonces les decía yo, un poco de broma, decía, un poco de respeto, que yo también provengo de un cuerpo jerarquizado, uniformado y armado, porque los diplomáticos tenemos una jerarquía interna, que es el escalafón, se empieza secretario de embajada, luego consejero de embajada,
ministro plenipotenciario de tercera, de segunda, de primera y finalmente escalafón. Esto, embajador de escalafón. Pero se puede ser embajador antes de llegar, a partir de consejero, ministro plenipotenciario, se puede ser nombrado embajador, ¿no? Y bueno, les decía esto que somos un cuerpo jerarquizado, ahí está la jerarquía, uniformado, porque tenemos un uniforme diplomático, diseñado desde el Congreso de Viena en 1815, y estamos armados, con un espadín, pero armados. Con un con arma blanca. Bueno, está bien. Está bien la anécdota, está bien. Vale, pues ahora que la gente ya, Carlos, sabe un poco cómo funciona esto de la embajaduría, cómo se consigue, se puede llegar, cómo funciona incluso el organigrama, que podríamos decir que tiene un organigrama, podemos entrar ya a lo que es la vida de un embajador. Y además tú que has sido embajador. Nos puedes contar, pues yo creo que a la gente le interesará saber cómo es el día a día de un embajador, qué funciones cumple, o sea, cómo se organiza su día. Te levantas y cuál es la vida de un embajador. Pues es muy alejada del cóctel, los bombones y la cerveza en la playa. No tiene nada que ver con eso. Perdona que te insista con esto, porque parece gracioso, pero es que es así. Además, yo te lo contaba el otro día, quedé con unas amigas de mi novia y hubo una expresión que además yo como te tenía que entrevistar me quedé mucho con ella, que estábamos hablando de que una amiga tenía que recibir a una amiga en su casa, y es una anécdota tonta, pero dijo, tenía que arreglar mucho la casa y tenerlo todo perfecto, y dijo, jolín, y que fuese a venir el embajador, sí. Como dando una imagen súper de elitista, de Ferrero Rocher, de cócteles. Así que tú nos podrás decir mejor que nadie cómo funciona realmente esto de ser embajador. Bueno, como decía antes, es un técnico, un especialista, pero al mismo tiempo un generalista, las dos cosas al mismo tiempo. Y entonces depende, yo digo que vas reencarnándote en distintos personajes. Puedes estar destinado pues, en un cargo determinado, secretario de embajada, consejero, pero puede ser un secretario de embajada o un consejero que lleve asuntos políticos y está haciendo análisis político, como en mi caso fue en Moscú, sobre la política exterior rusa, que eran mis ocupaciones, y la segunda ocupación que tenía era relaciones Unión Europea-Rusia, justamente ahora un tema muy candente, ¿no? Y luego te reencarnas en otro personaje, que es el consejero cultural de la Embajada de España, que fui también en Japón, y depende del cargo, depende de la función, y depende también del país donde estés, con lo cual lo bonito que tiene esta carrera es que es muy variada, no te aburres nunca. Y luego lo bonito que tiene, que inconveniente, es que siempre tienes que estar aprendiendo. Yo le digo a mi hija, a mi hija Sofía, que tiene 15 años, que yo sigo estudiando todos los días. Y es verdad. Eso le impactará a ella. Le impactará, bueno, está acostumbrada ya a escucharlo, pero es verdad. Somos una carrera que estudiamos todos los días y aprendemos todos los días. Trabajamos mucho con otros ministerios. Yo estuve destinado al Ministerio de Interior 2 veces. Otros compañeros nuestros están destinados en el Ministerio de Agricultura, en Defensa. Otros están en el Ministerio de Justicia, en Moncloa, cedidos al Servicio Exterior de la Unión Europea. En fin, depende mucho, somos muy, muy versátiles, ¿no? Y servimos para un roto y un descosido. Bueno, en el fondo, el embajador, como hemos dicho al principio, es como el máximo representante de un país en otro. Sí, efectivamente, el título es embajador extraordinario y plenipotenciario. Con lo cual, esto es muy rimbombante, pero eso no impide que tengas que coordinarte con tu ministerio, pedir instrucciones, sugerir una serie de acciones. Y lo bonito del cargo de embajador, yo jugué al rugby, y además de tercera línea de flanker, que son los conocidos como los perros de presa, porque juegan con la delantera, juegan con la zaga. Y entonces un flanker, todos los balones son tuyos. Y es lo bonito de un embajador, todos los balones son tuyos. Y estás pues ayudando en tema de controversias de empresas españolas y sus problemas, por ejemplo, de todo tipo, ¿no? Con un contrato, con una obra, y estás ayudando a la Oficina Económica y Comercial, también ayudas y auxilias y apoyas a la Oficina Técnica de Cooperación, que lleva la Oficina al Desarrollo, colaboras en la firma de un convenio de cooperación policial con la Consejería de Interior o con la Defensa en unos cursos de militares que vayan a España a hacer formación. En fin, todos los balones son tuyos y es muy divertido. Y luego también es muy divertido por muchas horas de trabajo, muchas horas de trabajo, porque hay una plusvalía que siempre entregas al Estado de fines de semana, de vacaciones, de cambios de vacaciones, de rutinas, de todo. Sí. Y luego también una cosa que ser consciente, también a quienes estén interesados, que eso afecta mucho a la familia.
hay que cambiar de destino y de país cada 3-4 años, ¿no? La gente no se da cuenta de la energía que se consume, por ejemplo, en hacer una mudanza cada 3 o 4 años, cambiar de cuenta corriente, de teléfono, vender tu coche, comprar un coche. De cero cada 3 o 4 empiezas años. De cero cada 3 o 4 años, pero hay una expresión en inglés que es to keep yourself on your tiptoes, hablando de Vaughan, tu primer entrevistador, ¿no? Y es estar siempre en las puntillas, siempre en movimiento. Y eso yo creo que evita que te adocenes. Tienes que estar adaptándote y convirtiéndote en distintos personajes de forma regular y recurrente. Jolín. Bueno, pues ya que estamos también metidos en lo que es ser embajador, ¿nos podrías contar, si quieres, qué sería lo más bonito y bueno, por decirlo así, y quizá lo peor o lo más triste, metiéndonos ya un poco en experiencias, anécdotas, aprendizajes, un poco ya, vamos ya a lo bueno, que has vivido como embajador? Bueno, efectivamente es una vida muy distinta, ¿no? Y en distintos momentos mi carrera ha estado marcada por los destinos, ¿no? Mi primer destino fue en el Congo, que entonces llamado Zaire, República Democrática del Congo hoy en día, y también en otro Congo, Congo-Brazzaville, ¿no? Y hubo 2 guerras civiles, una en cada país, en el espacio de 2 años. Como diplomático has vivido 2 guerras civiles. 2 guerras civiles africanas, efectivamente, y luego una epidemia de ébola. Cuando yo me bajé de un avión que iba de Bruselas, Kinshasa a Luanda. Luanda, en Angola, había empezado la guerra civil de nuevo, y los que se iban a la guerra civil en Luanda, nos bajamos 2 en Kinshasa, en plena epidemia de ébola. Y los que estaban en el avión que se iban a Angola a una guerra, nos miraban a los que nos bajábamos en Kinshasa como si estuviésemos locos. Yo entonces me empecé a preocupar. Pero bueno, todo fue fue muy intenso. Y luego, pues, mi segundo destino fue en los Balcanes, después de la guerra de los Balcanes, una posguerra balcánica. Y luego tuve, que ya hablaremos de ello también, estaba destinado en Japón, y cuando ocurrió el tsunami, el terremoto, el tsunami y el accidente nuclear de Fukushima. Pero no soy yo el que causa todo esto, hay que aclararlo. Ahí donde vas, bueno, siempre yo no estaba en Nueva York cuando fue el 11S, yo no estaba en Bali cuando fue la gran tragedia. Hay que aclararlo, que si no... Sí, yo no estaba tampoco con los ataques terroristas en París. Es decir, esto que cuento es la realidad de la vida. En España vivimos una vida muy protegida, muy agradable, y eso se tiene que defender todos los días. Todos los días se tiene que defender la democracia, todos los días se tiene que defender la economía, todos los días se tiene que trabajar por una concordia social, y cuando se pierde es muy difícil recuperarlo. Y el mundo real es ese. Somos un país privilegiado. Aquí no tenemos volcanes, no tenemos los deslaves, los huaicos que hay en los Andes, que causan muchas muertes, no tenemos una zona sísmica especialmente delicada, con lo cual tenemos muchas ventajas, pero el resto del mundo es un sitio peligroso. Sí, somos afortunados. Y los diplomáticos se dedican a defender a España en el exterior. Se suele decir también, claro, tú desde un punto de vista... Y atender a los españoles en el exterior. Que eso es lo que pregunta que me has hecho que no te he contestado, lo más triste y lo más alegre, ¿no? Pero bueno, ya me digas. Podemos ir entrando quizá en los cargos que has ido ocupando y en los países que has estado, y contándome pues cómo ha sido vivir en ese país desde un punto de vista del tuyo, de como diplomático, embajador, y luego pues en experiencias que hayas tenido en esos sitios, cómo te ha llegado a marcar, porque me imagino que has empezado fuerte ya, has vivido una epidemia de ébola, 2 guerras civiles, o sea, está un país en plena guerra civil. Me imagino que eso debe ser duro e incluso te debe marcar como persona. No sé hasta qué punto, pero un poco te debe afectar y te debe marcar. Si quieres empezamos por Kinshasa y de ahí vamos hacia adelante, en los países que has estado, y nos cuentas anécdotas, experiencias, que has aprendido. Bien, pues empezando por el Zaire, hay que decir que... El Zaire, que es el Congo. El Zaire es el Congo hoy en día, República Democrática que mucha del Congo. Gente no... El origen del Zaire, la palabra, es muy curioso, ¿no? Como te comentaba, porque viene del idioma bakongo, la desembocadura del Congo. Cuando llegan los portugueses, Diego Caum, en 1482 llegan los portugueses, plantan una cruz, un padrón, y se adentran y preguntan, ¿cómo se llama este río? Y los bakongo ven que apuntan al río y dicen, Nzadi. Nzadi era río, entonces es el río, y de ahí viene el nombre del país con época de Mobutu, ¿no?
Y, Joder. y Siempre bueno, suelen ser curiosas estas historias. es una historia curiosa y de ahí venía el nombre del país, pero vivencias, además, 2 guerras civiles, una epidemia de ébola, 3 epidemias de cólera, y era un país que estábamos ahí sobre todo en una función consular. Y el momento más duro que estabas preguntando, que fue me acuerdo aún, te marca, yo digo que África es la verdadera escuela diplomática. Y te pueden preparar en Madrid en la escuela diplomática, pero lo que te hace un diplomático muchas veces es África, porque Vale. haces de todo y es una experiencia humana y vital muy, muy especial, sobre todo en estas condiciones, ¿no? Un día te levantas en África y te ves un poco en el espejo como un ídolo maya que tiene penachos, serpientes, filigranas, y de repente ves que todo eso no te es útil. O si te es útil, por supuesto, pero relativamente, y tienes que desarrollar tus recursos. Pero África no estás preparado ni por el colegio, ni la universidad, ni un máster, ni la escuela diplomática, Es como ni la cuando estudias en la familia. universidad y luego haces las prácticas o vas a trabajar al mundo laboral y dices, ahora me estoy haciendo de lo que has estudiado. Efectivamente, y es lo que pasa en África. Una mañana te levantas y dices, bueno, pues todo esto hay que adaptarlo, hay que adaptarlo. Vale. Y bueno, por entrar en la pregunta, por fin, el momento más triste en esos años, teníamos una situación de una guerra civil que fue una guerra civil a pie, desde Ruanda pues hasta Kinshasa. Fue una guerra civil que empezó en septiembre-octubre del 96 y llegaron el 17 de mayo del 97. Una guerra a pie de 5 Vaya meses, caminata. de 8 meses, ¿no? Wow. A pie. Y teníamos íbamos sacando, queriendo evacuar a los misioneros que estaban ahí. Habían 500 españoles, el 90% eran misioneros, que son una gente admirable, que hace una función increíble, y no se van. No se van porque su compromiso es con la gente que han estado educando, montando hospitales, acompañándolos. Entonces no se iban, sobre todo después de la experiencia de Ruanda en el 94, cuando se evacuó a los misioneros, y cuando volvieron los ruandeses les decían, vosotros habíais dicho que erais nuestros hermanos, que estabais aquí por nosotros, y cuando hubo peligro nos abandonasteis. Entonces el 94 en Ruanda creó la situación de que los misioneros no se iban. Entonces, o se iban antes, como por ejemplo en las olas en el Cantábrico. Viene una ola, o sales del agua antes de que rompa, o te tienes que meter debajo de la ola, ¿no? Y entonces era sacarles antes de que llegase el frente de guerra, o una vez que había llegado el frente de guerra y no se querían marchar, tenían que protegerse, estar aislados, desaparecer. Algunos huían a la selva y no volvían a la ciudad hasta que había pasado el frente, la guerra por ahí. La guerra era como un frente de fuego que iba quemándolo todo, ¿no? Y entonces estábamos en contacto con los hermanos maristas de Bugobe, que eran 4, y incluso me acuerdo yo perfectamente que vino uno de ellos a la embajada, les renovamos los pasaportes a todos, teníamos contacto radio con ellos por la mañana y por la tarde, les estuvimos queriendo convencer de que se marchasen, de evacuarlos, de ayudarles a salir, y no querían porque tenían ese compromiso con la gente que habían educado, cuidado, atendido sanitariamente, todo. Y tuvimos la terrible noticia el 31 de octubre del 96 de que les habían asesinado. Estuvimos 2 días buscándoles y fueron encontrados finalmente asesinados, y ese día al embajador, magnífico embajador de España, mi embajador ahí, José Antonio Bordallo, Huidobro, y que era un gran embajador, pues se nos cayó la mano a los pies. Literalmente ese día fue un día terrible, porque los conocíamos, habíamos estado convenciéndoles, intentando salir, les habíamos renovado los pasaportes, y fue terrible, fue un hachazo. Madre mía. Y nos tuvimos que reponer, porque teníamos otras 500 personas de las que ocuparnos. Y fue un momento que no me he olvidado nunca, un momento especialmente duro, de que sientes que tienes alma porque de repente algo se te ha caído de los pies. Wow. Wow, qué duro. Fue muy duro, muy triste, muy terrible. O sea, como embajador no estáis en vuestras super casas y cuando hay una guerra huís. Como embajador, cuando hay una guerra estáis ahí hasta el final. Estamos ahí hasta el final. Es una cosa que aprendí en Kinshasa, que la guerra no existe de verdad hasta que llega al portal de tu casa. Cuando llega al portal de tu casa, entonces la guerra sí existe de verdad. Y efectivamente, los últimos enigmas. España tiene una tradición de no cerrar sus embajadas, en la mayoría de los casos, salvo en Libia, por ejemplo, que ya una situación de guerra abierta muy incontrolada, alguna otra ocasión,
Pero en Kinshasa no cerramos nuestra embajada, nos quedamos todos. Durante la guerra. Durante la guerra, en Japón, con el accidente nuclear de Fukushima, no cerramos la embajada. Otros países cerraron la embajada. Nosotros nos quedamos ahí todos. Incluso el ministerio nos consultó nuestra opinión y los diplomáticos que estábamos ahí, empezando por otro grandísimo embajador, Miguel Ángel Navarro, nuestra respuesta al ministerio es: no, nosotros no queremos quedarnos, mientras haya un solo español, nos queremos quedar. Y eso, por ejemplo, ocurrió en Afganistán. Otro estupendo embajador, Gabriel Ferrán, fue antecesor mío en Interior, dijo una cosa, ¿no? La evacuación de agosto del 2021 a Afganistán, con los talibanes que entraron en Kabul, son esas imágenes terribles de la gente colgada de los aviones y cayéndose y tal, y teníamos ahí españoles, había familias también mixtas, había afganos que habían trabajado para España, y Gabriel Ferrán dijo una cosa: yo seré el último en subirme al avión, y lo cumplió. Fue la última persona en subirse al avión, al último avión que sacó España. Wow. Y eso debe ser un embajador y eso debe ser un diplomático. Todos, embajadores o no, pero diplomáticos, que estamos al servicio de nuestros nacionales, y esa es la actitud que tenemos, ¿no? Pues como un sentimiento de tener que cumplir con el deber y de honor brutal. Sí, efectivamente, y también hay una cosa muy del español que es la negra honrilla. La negra honrilla, que era muy del siglo XVI, pues hay una honra profesional, ¿no? Y en Kinshasa fue eso lo mismo. Nosotros no vamos a cerrar la embajada, no nos vamos a ir, porque tenemos aquí gente de la que cuidar. ¿Cómo se vive una guerra siendo un embajador? Bueno, embajador o no embajador, todos nosotros, ¿no? Pero sí, desde el cuerpo diplomático. Bueno, pues mira, una de las cosas que me han preguntado muchas veces es: bueno, ¿y teníais miedo? No teníamos tiempo para tener miedo, sinceramente. Estábamos bastante ocupados, y es lo bueno también, porque como estás dependiendo de los demás dependen de ti, pues estás con un sentimiento de labor, de entrega, de ocuparte de los temas. Y bueno, hay momentos de preocupación, momentos malos, pero bueno, ahí estás. Y luego se crea, antes me lo dejé en el tintero, ¿no? Los últimos enignos de los lugares somos los militares, los reporteros de guerra, los diplomáticos, y en África los misioneros. Entonces se crea una especial camaradería. Cuando estás en una trinchera, digamos, metido juntos, se crea una especial afinidad. En Kinshasa, por ejemplo, mientras caía Kinshasa, tuvimos 14 periodistas ahí, de distintos medios. Nos veíamos todos los días, hacíamos un briefing de la situación, el embajador Bordallo, todas las tardes. En Ecuador, cuando hubo una serie de disturbios en octubre del 2019, también reunía yo aprendí, hay que tener escuela, hay maestros de la diplomacia, y algunos los he mencionado, y entonces reuníamos a los periodistas para hacerles un briefing, y con eso, sobre todo en situaciones tensas, se forma una camaradería, ¿no? ¿Cómo debe unir eso? ¿Cómo debe unir eso? Sí, une, porque estás entre las dificultades, y luego también un intercambio de información, porque tú les cuentas cosas a los periodistas y ellos te cuentan cosas a ti. Y una de las labores principales de un diplomático es la información. Está en el Convenio de Viena de Relaciones Diplomáticas de 69, que describe las funciones de un diplomático. Y la primera, fundamental, es la de informar a su gobierno. Wow. Jolín, has vivido situaciones bastante duras. Y a mí me gustaría, yo creo que a la gente le gustará saber personalmente, ¿cuándo has sentido la muerte más de cerca? Por ejemplo, has vivido una guerra civil, lo del brote de ébola, has estado, bueno, supongo que entraremos un poco más, cuando pasó lo de Fukushima estuviste allí, el famoso accidente de la central nuclear. Sí, que estaba pues como de Madrid a Salamanca, menos de 200 kilómetros, ¿no? ¡Guau, qué locura! Y eso era psicológicamente muy duro, porque era un enemigo, digamos, invisible. En Kinshasa había pues momentos álgidos, pero era más una forma distinta de sobrellevarlo a un accidente nuclear, ¿no? De la gravedad que tenía ese. ¿Cómo funciona cuando estabais allí vosotros, el cuerpo diplomático? ¿Qué se os dice que tenéis que hacer? ¿Cuáles son vuestras funciones? ¿Cambian vuestras funciones, por ejemplo, en un caso de tal emergencia? Bueno, sí, claro que cambian. Yo, por ejemplo, en Japón era consejero cultural. Hay un accidente nuclear y teníamos casi 3.000 españoles. Obviamente no era el momento de organizar un concierto de trompeta. Entonces yo dejé mis funciones completamente y me dediqué, como los demás compañeros, Fernando Alonso, no el automovilista, sino otro compañero nuestro que se llama así, también nos dedicamos, era el político, nos dedicamos a apoyar a la sección consular.
y colaboramos todos en ello. Fuimos también a los briefings, los puntos de información, ¿no?, que hacía el Ministerio de Asuntos Exteriores japonés, y todo esto mientras había cesio radioactivo y yodo radioactivo cayendo del cielo. Miguel Ángel Navarro, nuestro magnífico embajador, pues esto, y como muchas embajadas cerraron, la nuestra no, nos quedamos, salíamos a cenar todos los días a unos restaurantes donde solíamos ir a mediodía a comer, en el alto del almuerzo, para que viesen que estábamos ahí. Y la sorpresa de los japoneses al vernos llegar y que estábamos ahí, pues hubo un aprecio de España. Pero volvíamos de noche, no sé si era la radiación o era que estaban en combustión los depósitos de gasolina en la bahía de Tokio, pero salías de noche y volvías quemado como con la piel roja, la cara roja, como si estuvieses de día en ¿Has estado todo el día tomando el sol en la playa? Todo el día tomando el sol en la playa, y era de noche. Entonces, pero ahí nos quedamos, y hay una anécdota muy bonita, pasando a las anécdotas o historias. El jefe de la Casa Imperial, equivalente al jefe de la Casa de Su Majestad el Rey, aquí en España, pues invitó a nuestro embajador a una conversación en esos momentos, justo después, cuando pasó lo peor del accidente, pero aún persistía, porque el accidente nuclear nunca se acaba, son muchas semanas y años, ¿no? Y le preguntó, y bueno, ¿y por qué España no se ha ido? Como otras embajadas a Osaka, a Fukuoka, o la han cerrado directamente. Y entonces el embajador Navarro, Miguel Ángel, dijo, bueno, ¿dónde está el emperador? El emperador está en Tokio, pues la embajada de España está en Tokio. Y bueno, los japoneses este tipo de cosas no las olvidan y las aprecian. Unas semanas después le invitaba el emperador y la emperatriz, le invitaban al embajador y a su mujer Roma, fantástica, que ayudó muchísimo en todo esto. Es jurista, pero ahí había coincidido que estaba visitando a su marido y nos ayudó muchísimo a todos. Y bueno, les invitaron a tomar el té. Nadie toma el té con el emperador y la emperatriz, no es una cosa normal. Y lo hicieron por esa actitud que había, que viene a su vez de un cuerpo diplomático español profesional de muchos siglos y con un gran sentido del deber, debo decir, que es el de todos mis compañeros. Sí, veo que esto es algo constante, lo del sentido del deber en todos los países y en todos los puestos casi. A mí me gustaría saber, es muy famoso en el mundo lo de la explosión de Fukushima, la explosión nuclear. ¿Cómo se vive eso de manera personal? O sea, ¿no sientes miedo? O sea, aquí es conocido lo de las, no sé cómo decirlo, contagios radiactivos. Cuando vas al hospital, lo típico de la radiografía, que te dicen corre, entra y corre, sal, que no se escape la radiación. Tú estabas en un sitio donde había una explosión nuclear. ¿Cómo se vive eso? O sea, ¿el día a día os afecta mucho? ¿Cómo? Bueno, cambió completamente la función, nada de temas culturales, apoyar a la sección consular, y ahí estuvimos durante todo el tiempo, ¿no? Nosotros nos cerramos la embajada y estuvimos luego en todo lo que era un trabajo muy bonito. Que eso me tocó, los premios Príncipe de Asturias de ese año, el de la Concordia, fue adjudicado a los llamados héroes de Fukushima, que eran los policías, los bomberos y los militares japoneses que habían estado echando boro, arena, apagando el incendio, porque hubo un incendio a cielo abierto y una combustión nuclear a cielo abierto, ¿no?, en Fukushima, y más abajo, más al sur también. Y claro, estuvieron expuestos a unas dosis de radiación muy altas. Estábamos ahí con toda esa función consular, ayudando a los españoles a salir por distintos aeropuertos, localizándolos, y resulta que coincidía se cerraba el plazo para presentar candidaturas. Y Miguel Ángel Navarro me llamó a las 10 de la noche, ¿sigues en el despacho? Sí, sigo en el despacho y tal. Ven un momento, que tenemos que hablar de una cosa. Llega que la propuesta de conceder ese premio, ese año, a estos policías, militares, bomberos. Bueno, pues esto, se cerraba el plazo, me fui a mi despacho y entre las 11 de la noche y las 2 de la mañana, 3 de la mañana, estaba hecho un dossier completo con el argumentario, los elementos, y se concedió el premio. Entonces, bueno, las funciones son muy distintas y hay cosas muy bonitas que se hacen, ¿no?, muy positivas también, otras tristes, pero otras son positivas.
Joder, de momento llevamos... Alegres, ¿no? Más Sí. alegres. Todo es positivo en el sentido de ayudar a los demás, pero, ¿no? Pero algunas un poco más alegres. Ya. Joder, llevamos un rato ya hablando de lo que es ser la vida de un embajador dentro de la diplomacia y de momento, hombre, claro que habrá momentos bonitos y de disfrutar un poco más, pero que no es todo lo que decíamos para ir desmitificando el tema de las reuniones, lujos. Joder, has estado en la explosión de Fukushima, 2 guerras civiles. Es de momento un trabajo que no te diría duro, pero bueno, sí, depende cómo lo mires, pero que es... Eso es lo que me ha tocado a mí, a otros les han tocado otras cosas, ¿no? Eso depende, pero el mundo es un mundo donde pasan tragedias, donde pasan cosas. En Europa hay una guerra de nuevo, hubo los Balcanes, que yo conocí de cerca en su posguerra, ahora está Ucrania, en fin, no es un lugar pacífico y justamente la labor diplomática es fundamental. Es, digamos, en términos de la OTAN, una defensa avanzada de tu país y sobre todo... no apunté la cita, pero hace unos años una cosa que estoy completamente de acuerdo y que practico, ¿no? Que más importante aún que la realización es la anticipación. Y la diplomacia tiene mucho el labor diplomático de anticipación. Conociendo lo que puede pasar, los problemas, mediante el análisis y el conocimiento, porque sin conocimiento no hay análisis, sin conocimiento y experiencia no hay criterio, pues en base a eso anticiparte, evitar los males mayores. Siempre que se pueda, no siempre se puede, ¿no? Y con esto del conocimiento hay una frase maravillosa para demostrar la modernidad de España en toda su historia. Una frase de Carlos V que decía, Carlos V, en el 1500, hace unos cuantos años, que decía que el buen gobierno exige ciencia, experiencia y conciencia. Sigue siendo verdad. Wow. No ha cambiado en el tiempo. No, también te quería hacer la pregunta, una de las que tenía ganas de hacerte era ¿dónde has aprendido más? ¿En qué lugar del mundo y en qué cargo? Pero vamos, sobreentiendo por descarte que ha sido en África, lo has comentado antes, que África ha sido un aprendizaje brutal para ti. En todos los países aprendes de todo, para mí fue muy intenso y era un momento muy especial, pero también se aprende en otros, ¿no? En Croacia que fue mi segundo destino, era una embajada recién abierta, unos pocos años antes, había muchísimo que hacer, empezamos programa de becas, de cooperación, también menos desarrollo, pero más de cooperación social, temas culturales, abrimos una biblioteca de español, en fin, se hace de todo. Pero Croacia es muy interesante, citar una serie de libros, está uno de Kaplan que se llama Balkan Ghosts, bueno, los fantasmas balcánicos, y es una zona muy especial. Croacia, en realidad son dos Croacias, digo yo, ¿no? Está la Croacia del interior continental, que es austrohúngara, barroca, y luego está una Croacia espectacular, que es la costa. Split, la ciudad crece desde dentro del Palacio Diocleciano, emperador romano, y la costa es sobre todo la Venecia del siglo XII, XIII hasta el siglo XV, ¿no? Son dos países. ¿Dónde está Croacia? Es Europa occidental, la influencia de Austria, de Italia, de Venecia, pero al mismo tiempo la presencia histórica de los otomanos. Al mismo tiempo la ortodoxia, son católicos y hay ortodoxos serbios. Y entonces es una plataforma, Croacia, donde se aprende sobre historia de Europa. Hay que leer la historia. Yo siempre digo que cuando vas destinado a un destino diplomático, lo primero los informes de ministerio, políticos, económicos, de cooperación al desarrollo, consulares, y es la parte, digamos, fundamental. Una vez que has hecho eso, debes leer la historia del país y luego su literatura. Y entonces y si puedes, aprender el idioma y desde luego estudiarlo. Y por lo tanto eso te da una penetración, pero ya no sé si he respondido a la pregunta, porque bueno, ya me he ido por las ramas. Todo lo que respondas está bien. Es como un poco lo que queremos sacar es... y los demás países. En Rusia, pues Rusia es un gran país de una gran cultura. Paul Valéry, el escritor francés, decía que había 3 grandes momentos de la humanidad. El clasicismo grecorromano, el siglo XVI, el Renacimiento italiano, y el siglo XIX ruso. Pues un siglo XIX de música, de literatura, pero también de pintura, que se conoce menos en España. La Galería Tretyakov es una maravilla. Y fue el mejor siglo de Rusia porque fue el más europeo. Y es necesario que los rusos también reflexionen sobre eso, porque fue su gran contribución a la cultura universal y fue un siglo muy europeo. Ahí sacas eso de Rusia. Mi mujer Virginia le encanta el ballet, fuimos a 42 ballets, me acuerdo, los conté, pues wow. El mejor ballet del mundo, ¿no? En Rusia. En Japón, una cultura interesantísima, un país delicioso.
Si yo te quería disfrutas cada preguntar, de momento. todas las culturas, has visitado tanto, bueno, más que visitar, has trabajado en tantos países y con cargos distintos. De todas las culturas que has conocido, ¿cuál ha sido la que más te ha sorprendido? Bueno, cada una tiene su riqueza. Ya, también hay más, sí, sí. Y yo tengo la suerte, yo siempre digo lo que más te marca son los países con personalidad, con una cultura con carácter. Y desde luego la tienen también, todos estos países que he mencionado, tienen su cultura con su carácter, ¿no? Y también Ecuador, que fui embajador ahí, ahí lo que es maravilloso es ver la huella de España. La huella de España que tanto nos acerca. Quito es el centro histórico mayor y mejor conservado del mundo, de toda Iberoamérica. Son 200 hectáreas de centro histórico. ¿Qué es un centro histórico? De centro histórico, lo que es esto, el centro histórico, el centro de lo que es la ciudad, donde están la plaza de armas, llamada antes, ahora la plaza grande, la iglesia de la Compañía de Jesús, que es una maravilla, de dorados. Ahí hay 64 kilos de oro en los altares. Cuando se habla de dónde está el oro o la plata, muy poca llegó a España. El 11% de las rentas en el siglo XVI-XVII provenían de Indias. El resto, porque los ingresos se quedaban ahí. ¿Con qué se construyó la iglesia de la Compañía de Jesús, maravillosa, en Quito? Con los recursos que había ahí. La iglesia de San Francisco, maravillosa, los agustinos, la Merced, las universidades que se hicieron, 25 universidades, la primera en 1538, la contribución de España es inmensa. Me parece son 40 ciudades y sitios patrimoniales los que tiene Francia, unos pocos parecido tiene Italia. España tiene 18, me parece, 15, 18, y Iberoamérica tiene 33. Si sumas lo que es el patrimonio cultural iberoamericano, somos la primera potencia del mundo en patrimonio histórico. ¿Debería unirse más España a los países latinoamericanos, tú que trabajas tan de cerca con ellos? Pues yo creo que sí, pero siempre llevamos décadas, y yo creo que siglos, pero sobre todo décadas, hablando siempre de la necesidad de reforzar el puente, las relaciones, que España sea el puente dentro de Europa, para Iberoamérica, y realmente es así, se está cumpliendo. Pasamos de los años 50, 60, que era se llamaba, no sé si es el profesor Celestino Arenal, que hablaba de una política de sustitución, ¿no? Como no teníamos grandes empresas en los años 50, 60, era la cultura, el idioma, la historia. Pero ya desde los años 80, 90 tenemos grandes empresas, tenemos inversiones. España es el segundo inversor en la mayoría de los países, en la mayoría de los países de la región. Es el segundo inversor incluso en un país como Brasil. Una barbaridad, unas cifras muy importantes con grandes empresas españolas que están presentes. Entonces tenemos una relación mucho más amplia, ya no solamente histórica, cultural, económica, política. Y por tanto ese puente del que siempre se habla se está reforzando mucho. Más que nada, lo que no quiero es convertirme en contar batallitas. Lo mejor, batallitas. Yo creo que eso es lo mejor, ¿eh? Para que nos cuentes tus batallitas. Bueno, y son realmente batallitas porque fue una guerra civil africana, ¿no? Pero lo que ilustra sobre todo es la labor diplomática, ¿no? Hablando de evacuaciones, como se me quedó en el tintero antes, ¿no? Esto de la ola, cuando viene la ola... Cuando viene la ola, o te tienes que o sales hacia la playa o te metes debajo, ¿no? Entonces tuvimos una situación que teníamos muchos misioneros que habían huido a la selva, estaban escondidos en distintos sitios y estaban detrás del frente. Entonces era diciembre, era año nuevo, montamos una operación que era con 3 aviones de distintas capacidades que había que sincronizar con el tiempo de vuelo para aterrizar a las 4 o 5 de la mañana en 3 pistas distintas, en sitios separados a centenares, decenas y centenares de kilómetros, en medio de la selva, con gente, además, con una seguridad a bordo, que es lo que más me preocupaba. Entonces hicimos ese aterrizaje con 3 aviones de capacidades distintas, en medio de la selva, subimos a la gente a bordo y los llevamos a Kisangani, donde había un aeropuerto ya, donde había un avión ya de línea, ya más internacional, que los trajo a Kinshasa. Y esa fue una evacuación que hicimos de no solamente los españoles, sino que nos ocupamos de también hacer la evacuación de los belgas. Bélgica había dado una fecha límite para salir y a partir de entonces ya no podía evacuar a nadie.
los belgas los evacuamos de España. Y hicimos una operación conjunta, un poco liderada por España, porque pusimos los medios económicos para poder llevarla a cabo inicialmente, para hacerla despegar, nunca mejor dicho, y evacuamos, en esa operación evacuamos a belgas, polacos, mexicanos, salvadoreños, colombianos, españoles, y hubo un momento muy bonito de esos que te enternecen, emocionan, porque en el aeropuerto de Kinshasa, es decir, lo sacamos de la selva, de ahí a Kisangani. En Kisangani teníamos un avión esperando, que los llevábamos a Kinshasa. En Kinshasa habíamos traído un avión que era de una compañía aérea española, primero trajimos uno de Iberia, con ayuda humanitaria, 32 toneladas, y luego otro de Europa, y ese que trajo la ayuda humanitaria salió con los misioneros que sacábamos de ahí. Y los subieron al avión, ellos, motu propio, de repente empezaron a cantar, empezando por los polacos, que viva España. Y se subieron al avión esto me ha parecido brutal a mí, ¿eh? Cantando Viva España, que no me acuerdo en este momento si es de Peguet o de quién es, y lo cantaban, ¿no? El Manolo Escobar, eso es, y se subieron al avión cantando que Viva España, los polacos con los belgas y todo lo demás uniéndose al coro. Bueno, a ver, es gracioso, pero son escenas de película, sí, son escenas de película, brutales, sí. Pero les habíais salvado la vida, o sea, sus embajadas habían marchado ya, ¿no? De los países. Bueno, los polacos no, los polacos hicimos esa evacuación conjunta con Polonia, España, Polonia e Italia. Pero sacamos a nacionales de otros países y los iberoamericanos los evacuó España, nos ocupamos de ello porque hubo una petición, ellos no tenían embajada en Congo, en Kinshasa, y nosotros sí, y entonces nos ocupamos de evacuar a todos los iberoamericanos, todos. Wow. Entonces, pues, siguiendo por aquí, no te quiero meter ningún compromiso, que esto ya lo hemos hablado, todo lo que tú te sientas a gusto contando y lo que puedas, pero vamos, de estas anécdotas, aprendizajes que hayas tenido, puedes contar lo que quieras, que yo creo que esto es súper interesante. Bueno, vete tú ticándome la lengua y ya veremos. ¿Me has hablado antes de una evacuación de los Tutsis? Sí, bueno, esto efectivamente, cuando hubo esa guerra, fue una guerra civil africana. ¿Y qué sucedía? Que fue una guerra a pie, como te contaba, que empezó en Ruanda, y eran sobre todo el antiguo ejército ruandés. Había habido una guerra civil que mencioné antes en Ruanda en el 94, y fue una masacre de los tutsis por parte de los bantúes, ¿no? Son temas étnicos que hay en la zona, que desgraciadamente han creado grandes tragedias, como en los Balcanes también, ¿no? Muchas veces son excusas de poder y distinguir al otro para odiarle más y mejor, ¿no? Los nacionalismos y las identidades muchas veces crean esas tragedias. Se puede estar muy orgulloso de ser esto o lo otro, pero no en contra de otra tercera persona, ¿no? Bueno, entonces esto lo que sucedió es que el Tutsi era identificado con el invasor ruandés, invadían desde Ruanda, y había Tutsis en Kinshasa. Y entonces los tutsis son muy reconocibles porque son gente delgada, de una guiz más recta, de unas facciones determinadas, y entonces empezaron a ser perseguidos en Kinshasa y se refugiaron, al final eran unos casi 300, en la Nunciatura Apostólica. La Nunciatura Apostólica es la embajada del Vaticano, del Papa. El embajador del Papa se llama el nuncio, es el nuncio apostólico, y era un español, un grandísimo diplomático, Monseñor Faustino Sainz Muñoz. Se está escribiendo un libro sobre él ahora, no sé si habrá una película eventualmente, pero se está escribiendo un libro, y me pidieron pues contribuir a los que eran los capítulos de África, ¿no? Porque fue también nuncio en Cuba y en la Unión Europea y en Londres, fue 4 veces embajador del Papa. Era un grandísimo diplomático. Cuando murió yo escribí una necrología en La Razón que se titulaba Maestro de diplomáticos, porque fue un maestro no solamente para sus diplomáticos del Vaticano, sino para los demás. Y tenía una gran autoritas entre el cuerpo diplomático. Entonces tenían esa situación, 300 tutsis refugiados en la Nunciatura, ya no cabían más, ya estaban acampados en el jardín, se veían desde la calle, empezaba la gente a llegar, a hacer amenazas, y en una situación muy tensa. Entonces pidió ayuda a todo el cuerpo diplomático. Y tengo que decir que solo respondieron como embajadas España y Portugal. Entonces, los íberos, España y Portugal, y a título particular el ministro consejero, el número 2 de la Unión Europea, que era un francés, de alsaciano, me acuerdo. Y entonces la Nunciatura Apostólica montó una evacuación hacia Congo,
Kinshasa y Brazzaville, la capital del Congo, República del Congo, son las dos capitales más cercanas del mundo. Les separa 4 kilómetros de ancho del río Congo, del río Zaire, ¿no? Y entonces montaron las barcazas, la evacuación, y nosotros, las embajadas, pusimos nuestros coches e incluso los coches particulares. Yo conducía el mío particular y fuimos haciendo convoyes hacia el puerto para sacarlos. Pero teníamos suficientes coches, tuvimos que hacer varios viajes. Que al primer viaje, no había gente en la carretera y tal. Al segundo viaje ya había más gente, al tercer viaje ya había amenazas, al cuarto viaje ya había una tensión tremenda, pero los sacamos ahí y fueron 300 personas, que muchos eran niños, niños y mujeres, que sacamos al otro lado del río, y desde ahí ya fueron pues a distintos países en Europa. Y fue una iniciativa de ese gran diplomático que era español de origen, Monseñor Faustino Sáenz Muñoz, y ahí colaboraron nuevamente España y Portugal. Muy bien, quizá deberíamos colaborar más. Cuando hice la entrevista con Richard Vaughan, sí, hablábamos de esto, de que él se postulaba como iberista. Sí, pues efectivamente somos dos países que nos entendemos muy bien. Está esa frase en portugués de as costas voltadas, los dos países que están de espalda a espalda, que no se miran de frente, pero yo creo que eso ya acabó hace mucho tiempo. Nos vemos y tenemos una relación muy... Hay cumbres bilaterales todos los años y tenemos una relación muy intensa, y siempre hemos colaborado en este tipo de situaciones porque nos entendemos muy bien, y teníamos con mi colega Joan, el ministro consejero, el segundo, ¿no? Como yo en la embajada, y a su primer destino también, teníamos una relación estrechísima de trabajo. Luego, una pregunta curiosa, ahora estamos empezando a sacar las últimas cosas del tintero. Una pregunta curiosa que tenía es que cómo nos ven los españoles, los extranjeros, allí donde hayas estado tú. Me imagino que supongo que el mayor contraste cultural supongo que habrá sido con Japón, que la cultura asiática quizás es la más distinta a la europea. Pero ¿cómo nos ven? ¿Tú cómo dirías que los extranjeros nos ven a los españoles? ¿Qué destacarían de nosotros? ¿Cómo...? Pues yo creo que es una muy buena pregunta la que haces, porque efectivamente es una cuestión en que también la diplomacia trabaja. Pero yo lo que me doy cuenta es que hay unas imágenes según cada país, ¿no? Por ejemplo, en Japón viajaban a España unos 300.000 japoneses al año, sobre todo de turismo. Lo que les atraía pues no era el sol y la playa. Eso no le gusta a los japoneses. Les interesaban los museos, los grandes centros históricos, el flamenco, los toros menos, pero tal. Y es el imaginario que tenían en su cabeza, y es a lo que iban. Y cuando se encontraban con un país que es el segundo país en más kilómetros de tren de alta velocidad del mundo, el primero es China, y luego el segundo es España, y luego ya vienen Japón, Alemania y otros. Entonces, cuando veían el AVE, nuestras autopistas, el tipo de ciudades, pues se quedaban un poco sorprendidos. Tuvimos un foro y me ocupé, que el presidente de la Fundación Consejo España-Japón era en ese momento Josep Piqué, en cuyo gabinete trabajé, el ministro Josep Piqué, falleció hace poco, un grandísimo ministro de Asuntos Exteriores y gran persona, y un gran analista, además, era un gran analista de lo político, con una capacidad de síntesis y de comunicación que no era frecuente. La verdad es que era un hombre interesantísimo con el que estar. Le echo de menos, desde luego. He tenido la oportunidad de trabajar 3 veces con él. Bueno, pues ¿por qué decía esto? Me voy un poco las ramas. Algo de Japón, de cómo nos... Pues cómo nos ven. Hicimos el foro España-Japón de ese año. Era el año de Fukushima. Había sido Fukushima el 11 de marzo del año 2011. Hicimos el foro en octubre en Sendai. Sendai era la ciudad habitada más cercana al accidente. Y ahí hicimos el foro España-Japón, que estuvo consagrado a infraestructuras. Y se sorprendían mucho, incluso japoneses que estaban en la empresa, el gobierno y todo, porque en ese momento de las 10 grandes constructoras del mundo, en infraestructuras, 8 eran españolas. En ese momento España estaba haciendo el tren Medina-La Meca, que parece que eran 3.000 millones, 4.000 millones de infraestructura en ese momento, ¿no? Y se quedan sorprendidos. Y esa es la imagen que hay que dar. Por ejemplo, en Croacia tenían una imagen como había sido había sido la Yugoslavia de Tito. Tito, pues, habían estado internacionalistas en las brigadistas internacionales combatiendo. Tenían una imagen de España que era básicamente el Quijote y Miguel Hernández y la guerra civil. Esas 3 imaginarios para un croata, ¿no?
y venían a España y de nuevo veían el AVE, veían los aeropuertos, veían las carreteras, veían las empresas y se quedaban asombrados hasta el punto, un becario que tuve, yo empecé el programa de becas y había un chico muy brillante que se llamaba Luca Bullian, que siguió en la empresa, le perdí un poco la pista, pero fue a España a hacer un máster y su padre se dedicaba a construir marinas deportivas, es decir, puertos deportivos, vale. Porque era un gran desarrollo, ¿no?, de veleros y todo demás. La costa croata es una preciosidad. Pues se fijó en lo que había en España y empezaron a importar los elementos para construir marinas de España, no de Italia, porque no lo conocían, y ahí él investigó y se dio cuenta de la enorme calidad y el precio de los materiales y de la industria española. Bueno, esta respuesta me sorprende porque me esperaba lo típico. La gente, yo creo que como yo, esperaría lo típico de pues que somos muy abiertos, que tenemos mucho sol, mucha playa, lo típico que se suele decir de España, y son cosas mucho más serias, o sea, mucho respeto. Sí, hay mucho respeto, hay una imagen positiva de España y de los españoles en general. Y dos cuestiones que a lo mejor es interesantes mencionar. En Ecuador, fui embajador en Ecuador, la imagen que hay en España es de respeto y aprecio por sus empresas, por sus técnicos, por sus ingenieros. Nos respetan y nos valoran y nos tienen en una muy buena consideración, ¿no? Y luego, por ejemplo, una cosa que he vivido, algo que es dentro de este carácter, lo que estás diciendo tú, pues yo he visto las tropas españolas en Mostar. Mostar era la zona... Sí, esto me has contado antes, fuera de... Buenísimo. En Bosnia, ¿no? Y he visto también la única comisaría conjunta de policía que yo conozca fuera de la Unión Europea, conjunta, de un país europeo. Tenemos comisarías conjuntas en la frontera entre España y Francia, tenemos comisarías conjuntas entre España y Portugal, pero hay una comisaría conjunta hispano-mauritana en Nuadhibou, el puerto principal de Mauritania. Y ahí yo fui testigo en la visita, visité 3 veces esa comisaría conjunta. Los policías españoles eran amigos de los policías mauritanos y el domingo anterior habían estado tomando una paella en casa de uno, porque les había hecho una paella, les había traído quesos de España y tal. Claro, el vino no, porque el vino y el jamón no, porque eran musulmanes, pero la paella, el queso y todo lo demás. Y eso le sale al español, que es la parte humana, esa humanidad del español, esa cosa natural de comunicación, ese gusto por la vida, es un gran instrumento diplomático. Y también las tropas españolas en Mostar lo mostraban, pero es que les salía naturalmente, no era nada impostado, sino que les sale el español, y eso tiene mucho valor. Una muestra más que una anécdota. En Kinshasa, cuando yo estaba ahí, no había temporada de ballet ni temporada de ópera, no había nada. Era una ciudad que era casi un gran campamento de refugiados. Nadie sabía, se pensaba que había entre 2,5 millones y 5 millones, 6 millones, 7 millones de habitantes. Unos 5.000 pagábamos la luz, y los 2 millones o 5 millones que había, los demás estaban enganchados. Entonces era como un inmenso campo de refugiados, no había nada. Entonces únicamente en el club americano, que tenía una piscina y 2 pistas de tenis, ponían los domingos proyecciones de vídeo, eran cassettes de vídeo. Entonces se ponía una película y cenabas hamburguesas y tal. Y la mesa más animada era la de los españoles. Había un español, Ibicenco, en la Unión Europea, había otro español empresario, estaba yo y tal. Y al final acababa todo el club en nuestra mesa, porque era la más alegre y la más divertida. Y entonces, esto no me sorprende. Y esto no te sorprende, ¿no? Y me ha pasado en varios sitios, ¿no? No por mí, sino por los demás que eran mucho más animados. Pero hay una cosa positiva de los españoles que sin cultivarla sale sola. Innato. Yo me alegro que esto se refleje en el extranjero y que nos vean así de bien. Sí, yo creo que llevamos el sol dentro. Sí, dentro y fuera, en España. Dentro y fuera, sí. En Ecuador, tú que has sido embajador allí, ahora aquí ya sabes cómo son las noticias hoy en día, que pasa la polémica que hubo en Ecuador y en 2 semanas ya no se habla nada. Pero ¿cómo está Ecuador ahora con todo esto que ha pasado? Y me acuerdo que en las noticias salió que hubo una toma de una televisión en directo, bueno, no sé si fue en directo o en diferido, pero tomaron una televisión en directo, unos pandilleros. ¿Cómo está la situación ahí ahora? Efectivamente, fue TC Televisión. Bueno, es un tema que viene desde hace tiempo, es una amenaza que sufren todos los países
de la región, que es el del crimen organizado y concretamente el narcotráfico. Y lo que sucede es que van permeando en la sociedad. Bueno, en España lo hemos visto con el terrible asesinato de los 2 guardias civiles en Barbate hace unos días. Eso es una muestra de lo que supone el narcotráfico. Es un enemigo muy peligroso porque se infiltra también en la sociedad. Tiene unos medios inmensos. No pagan impuestos. No pagan impuestos, tienen unos medios inmensos, pagan a sus colaboradores con unas cifras astronómicas que no puede competir pues ni la economía local, ni el Estado, ni nada. Y es un tema muy peligroso. Volviendo a las cumbres iberoamericanas, las cumbres iberoamericanas son las reuniones de los 22 países de lengua española y portuguesa a los 2 lados del Atlántico. España, Portugal, Andorra, en Europa, y de otro lado, pues casi todo el continente, desde México hasta Tierra del Fuego, hasta el Estrecho Magallanes, o de las 11.000 vírgenes, como se llamaba cuando lo descubrió, es el nombre que le puso Magallanes, ¿no? ¿Ah, sí? Las 11.000 vírgenes, sí, curiosísimo nombre, ¿no? Muy espectacular. ¿Por algún motivo en particular? Pues era por una fiesta, una festividad religiosa. Generalmente en esa época, cuando se hacían descubrimientos, se ponía el santo del día o una alusión. Cuando llega Colón, la primera isla, Guanajaní, la llama San Salvador. Son salvados, ¿no? Y San Salvador, Salvador es Cristo resucitado, Jesus hominem salvator, ¿no? Esas iniciales IHS que hay en las iglesias antiguas, ¿no? Bueno, me he ido por las ramas. Yendo por el tema de las cumbres americanas, pero el tema de Ecuador y exactamente, pues, del narcotráfico. Se va a volver a hacer una reunión de ministros de Interior. La única que se había hecho hasta ahora, aparte de los jefes de Estado, hay las reuniones ministeriales sectoriales, y hay de todo, menos defensa, de todas, economía y hacienda, industria, comercio y turismo, agricultura, educación superior, ciencia, tecnología e innovación, salud, cultura, en todos los ámbitos. Y Interior solo había habido una. En España, en septiembre de 2012, con ocasión de la cumbre de Cádiz, y la organizamos el Ministerio de Interior, concretamente, en Valencia. Y ahora se va a volver a hacer otra por la amenaza que supone, pero para todos los países de la región, prácticamente no hay país de la región que esté a salvo de eso. Y acaba afectando a su estructura institucional, a la paz, a la seguridad, a la vida del ciudadano. Y es un fenómeno complicado de erradicar por lo que tiene de penetración económica y social. Bueno, pues nada, a ver. A mí afuera de cámara me has contado una historia buenísima que me ha impactado muchísimo y me gustaría, si puedes y quieres, siempre así, contarla, la del binocular o del prismático cuando estabas en Kinshasa en la guerra civil. Eso a los espectadores les impactará mucho. Bueno, es un poco digamos, una viñeta de lo que es esa labor diplomática también en sitios complicados, ¿no? Cuando estaba Kinshasa, empieza esa guerra civil a pie, en octubre del 96, y cae Kinshasa el 17 de mayo del 97, si no me acuerdo mal, y el 4 de junio empieza otra guerra civil, pero esta vez a otro lado del río, en Congo-Brazzaville, ¿no? Donde también teníamos españoles. Y entonces algunos conseguimos evacuarlos antes, otros... Bueno, aquello fue repentino, pero el aeropuerto seguía abierto, entonces los empezamos a evacuar, otros no podían salir y se quedaron, y entonces, bueno, pues había que hacer la información, y teníamos... ya había teléfonos móviles, yo siempre digo que a mí me dieron un teléfono móvil el 1 de agosto de 1995, y lo he tenido encendido desde entonces. ¿Ah, sí? Distintos móviles, sí, porque había pocos móviles, eran unos Motorola inmensos, parecían radios, y entonces que llevabas incluso unas baterías de repuesto, una bolsa y tal. Y bueno, la cuestión es que hacíamos el seguimiento, estabas en Congo-Brazzaville, se combatía con tanques, también en las Katiuskas, los órganos de Stalin, que se están utilizando de nuevo en la guerra de Ucrania, y se combatía en la ciudad a esa distancia, y podías ver la ciudad y los combates. Entonces yo los seguía de noche, hablando con nuestra gente del otro lado, para saber dónde estaban, poder al día siguiente programar sus movimientos, sacarlos hacia el aeropuerto. Y claro, hacías una crónica diplomática. Nosotros informamos por lo que se llama el telegrama. El telegrama es la pieza de información más inmediata de lo que está pasando en ese momento. Y sale pues por módem, en ese momento por radio, era una radio militar inmensa, la Racal,
y enviábamos telegramas. Y claro, yo tenía la conversación directa por radio y por teléfono, lo que estaban ahí, e incluso les avisaba de la siguiente Katiuska que iba a caer en su zona, porque yo lo veía salir. Yo vivía en un 8º piso, enfrente del río, y entonces veía los combates y seguía la guerra en directo con prismáticos. Wow. Y al día siguiente, claro, el telegrama era muy preciso, porque es que informaba de algo que estaba viviendo a 4 kilómetros de distancia. En mi piso, te hacía gracia, yo era el 8º piso y encima estaba la azotea, y en la azotea era de alquitrán, y estaban las balas incrustadas ahí. Las balas perdidas. Las balas perdidas de la guerra anterior, de la revuelta anterior, y bueno, y al lado de nuestra residencia, la residencia de embajador, que era Bordallo, a 300 metros caía un obús. Y bueno, y ahí sigues, ¿no? Lo cuentas de una manera muy serena y me sorprende muchísimo. Has vivido la muerte de cerca varias veces en tu vida y además en tu puesto como embajador o de puestos de diplomacia. Quizás una pregunta más personal, pero ¿esto cómo te marca a ti? Bueno, pues te marca mucho. Yo desgraciadamente, mira, me has hecho recordar ahora, bueno, hemos hablado, un tío mío, Pedro de Aristegui, fue embajador en el Líbano y es el único embajador que ha muerto en acto de servicio. En abril, el 16 de abril del 89, artillería que cayó en la residencia de la Embajada de España y murió ahí, su suegro también, un cuñado, en fin, una tragedia. Y la cuestión es que nunca se busca el riesgo, nunca se busca el servicio, no el riesgo, y realmente estás en ese momento a una función que tienes, los militares también, ¿no? Pero es la única tragedia de un diplomático. Pero el Ministerio de Asuntos Exteriores hay una cosa que quiero mencionar. En el edificio histórico antiguo que es Santa Cruz, hay la escalera principal, es un edificio del siglo XVI. Estamos hablando aquí en Madrid, Santa Cruz, que era sede histórica, que fue cárcel de nobles, ahora es cárcel de diplomáticos, ahí están trabajando. Eso decimos en broma nosotros, pero en la escalera tienes a la derecha los diplomáticos que han muerto en acto de servicio y a la izquierda los cooperantes también. Los cooperantes que han fallecido en acto de servicio, y si te fijas, son muchos a los dos lados de la escalera. Wow. Mucha gente que ha servido a España como que hasta ese último término, ¿no? Como los militares también. Pero es menos conocido, los militares es más conocido, y en nuestro caso a lo mejor es menos. El objetivo no es ese, ¿no? Sino el servicio, pero en ocasiones ocurre esto. Se puede evitar. Bueno, Carlos, nos has contado un montón de historias, un montón de experiencias personales, cómo te han marcado y cómo las has vivido. Yo creo que la gente radicalmente habrá cambiado esa impresión que hay de, como comentábamos al principio, sobre los embajadores, que ya te digo, seguro que has vivido historias buenísimas y memorables, pero momentos muy duros también y de mucho, como lo decías antes, lo del deber hecho, lo de la sensación del deber hecho. Sí. Que tenéis que cumplir por España y que son unos puestos de mucha responsabilidad. A lo mejor hemos hablado demasiado de esto y se da también, no distorsionemos la imagen, hemos hablado de esto porque esto va saliendo y digamos es ilustrativo, pero la vida normal del día a día, en un puesto en Nueva York, en un puesto en Praga, en un puesto en Ankara, en fin, o en Malasia, en Kuala Lumpur, es sobre todo información política, de análisis económico, de labor consular, de asistencia a los españoles, cultural también, que es muy bonito y muy satisfactorio, de organizar un concierto, una exposición, un seminario, también de cooperación al desarrollo, colaborar en lo que son los proyectos de desarrollo que son sociales y económicos de los países, sobre todo de los sectores de población más desfavorecidos. En fin, tampoco hemos incidido demasiado en estas cosas más que, en fin, son muy ilustrativas, pero también hay una labor, digamos, cotidiana, mucho más de oficina, de técnico, jurista, de análisis, pero también está toda esa otra realidad que muchas veces es desconocida hasta que no aparece en los periódicos. Para acabar bien, con algo bonito, ¿qué sería lo mejor que has vivido como embajador? Tampoco hace falta que sea una super historia, pero cosas bonitas, cosas buenas que hayas vivido como embajador. Bueno, como embajador y como diplomático, ¿no? Son numerosísimas porque van desde, por ejemplo, cuando fui embajador en Ecuador, conseguí que Ecuador hiciese la siguiente cumbre iberoamericana. La siguiente cumbre va a ser en Cuenca, de Ecuador,
que se llama de verdad Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca. Fíjate qué nombre. Pues ahí va a ser la cumbre. No es el nombre del río, ¿no? Como lo de los africanos. Son 4 ríos. Son 4 ríos, el Tomebamba y otros más pequeños que pasan por ahí. Es un sitio precioso. Es una ciudad patrimonio histórico de la humanidad. Y eso fue una satisfacción. Cuando estaba en interior, por ejemplo, el papel que hicimos, el que salió de mi ordenador, todo el inicio, de crear un fondo fiduciario de emergencia para África, que empezó con 1.800 millones de euros, me parece que estaban 4.700 la última vez que lo comprobé, las cosas luego van tomando su vida, y era un fondo de emergencia para apoyar temas de seguridad, pero también de cooperación al desarrollo y sociales en el Sahel sobre todo, ¿no? Eso fue una satisfacción. Es una satisfacción, por ejemplo, hicimos un concierto de música barroca por el Día Nacional de España, el 12 de octubre, en Quito, en la iglesia de Guápulo, que está enfrente de la embajada, que es patrimonio de la humanidad también, Guápulo, y volvimos con un especialista argentino, que era luthier, era músico, era musicólogo. Se interpretó por primera vez en 400 años una pieza que estaba en la biblioteca y sin investigar de la Catedral de Ibarra. Ibarra está al norte de Quito. Y esa música volvió a sonar después de 400 años. Para mí fue una satisfacción absolutamente inmensa, y los músicos también. Hicimos combinación de músicos ecuatorianos y un gran conjunto musical que se llama La Retirata, de José Chu Obregón. No sé si se puede hacer publicidad aquí o no, pero sí, no es publicidad, sí, es simplemente, esto es un espacio abierto. Que les tengo mucha admiración. Les conocí en Japón, no los trajo a la embajada, habían empezado ellos allá en Japón, que es un sitio muy, muy exigente en lo cultural. En Tokio hay al menos mínimo que yo localizase 25 conciertos de música clásica al día en Tokio. Hacerte un espacio ahí, y estos eran unos grandes especialistas, ¿no?, de la música barroca. Eso fue una gran satisfacción. Hicimos una zarzuela de producción propia, la embajada, con un libreto, con una directora de especialista en cine y teatro española. Hicimos una ópera, una zarzuela que salió muy bien en el Teatro Sucre. En fin, muchas satisfacciones. En lo consular, la satisfacción es ayudar a la gente. Ayudar a la gente que ha perdido su pasaporte, están preocupados, y para nosotros es una cosa que podemos resolverle pues fácilmente. Visados para gente que necesita tratamiento contra el cáncer en España. Conseguirles, por ejemplo, lo más angustioso son padres, ¿no? Padres con situaciones de tratamientos médicos, en el caso de Ecuador, que no había tratamiento en Ecuador, que hospitales en España, por ejemplo, les proveían gratis, gracias a fundaciones y ONGs españolas que se lo pagaban. Y nuestra labor era muy sencilla, era: usted no hace la cola, tiene un tratamiento oncológico su hijo, lo necesita ya, o es un tema de médula, viaja ya, pase por aquí, que eso lo hacemos en este momento. Eso da una gran satisfacción, poder ayudar. Me imagino, el lado humano es muy y eso da satisfacción también. Un proyecto de cooperación al desarrollo de una traída de agua que hicimos en San Miguel de Urcuquí, fíjate qué nombre también, al norte de Quito, qué bonito nombre. Y era una traída de agua con la cooperación española, que hacíamos un acueducto prácticamente a 50 kilómetros casi, 35 o 40 kilómetros. Si hicisteis una traída de agua, sería un lugar muy subdesarrollado, ¿no? No era tanto, pero era un sitio que se había identificado para hacer una universidad de vanguardia, estaba despegando, y no tenía la infraestructura de agua necesaria para eso. Y de ahí salió al resto de la población y el resto de la comarca, ¿no? Bueno, pues ahí queda el lado humano, y también un poco que no parezca que todo sea sombras en esta carrera diplomática, y que quedan muchas cosas bonitas también, y acabamos con ellas. Así también queda un poco todo, que la gente no se... que ha empezado pensando que erais la élite, y luego que era lo peor. No, tampoco ni una cosa ni otra, pero sí es verdad que es una vida pues con sus sacrificios. Yo digo que tienen sus mieles y sus hieles, y las mieles a veces son demasiado caracterizadas y las hieles no son conocidas, pero sobre todo hay una vocación de servicio, y de servicio a los españoles y a España, muy, muy acendrado en la carrera. Bueno, pues le habremos acercado un poco más a la gente lo que es la imagen de ser embajador, cómo podéis
cómo se puede empezar a hacerlo. Bueno, la carrera diplomática, pero primero ser, que has dicho, me ha dicho muchas gracias, presidente. Que se es cocinero antes Primero que se es fraile, cocinero ¿no? En antes que fin, fraile. no se empieza de embajador, se empieza por abajo y se va aprendiendo, que es fundamental. Que la gente sepa cómo se empieza y qué es la vida de un embajador desde primera mano. Me ha parecido buenísimo, Carlos. Muchísimas gracias por haber venido, haberte abierto a nosotros y que ha sido maravilloso escucharte. Nada, un gusto para mí venir. Yo te doy la enhorabuena por ser tan valiente a hacer estas cosas que con tu propia imaginación y voluntad. Hay trabajo detrás. Hay mucho trabajo. Y algún sí. problema técnico que otro que la gente no lo verá, que será un corte, pero hay problemas técnicos a veces también. No, pues y te doy demás. yo las gracias y la enhorabuena. Muchas gracias, Carlos. Bueno, Edgar.